Buenos días, ya hemos dejado Barbastro, vamos camino de Aínsa y creo que a pesar de que la parada fue técnica para dormir, creo que a alguien le ha gustado mucho Barbastro, ¿no, Óscar? Sí, muy recomendable. Un pueblo, estuvimos haciendo una visita por la noche, un conjunto histórico muy chulo, la verdad. Os recomiendo, si lo visitáis, un restaurante que se llama La Vinoteca, creo que se llama. Tapas muy buenas, con muy buen producto y a buen precio. Y unos buenos vinos. Repetiremos. Sí, volveremos en verano seguro. Aparte tiene una pinta de estarse fresquito aquí por la noche. Si vais a ir hacia Aínsa, os recomendamos la ruta desde Barbastro. Nosotros no lo sabíamos y la idea, bueno, ayer sabéis que amanecimos en Logroño, pasamos el día en Zaragoza, en el parque de atracciones, y suerte que estoy en un grupo de Facebook maravilloso que se llama Un Novato en Autocaravana, donde hay muy buen rollo y donde la gente nos cuidamos mucho, donde se me ocurrió poner la ruta que íbamos a hacer y mucha gente me aconsejó pues el tema de no hacer la zona hacia el norte por Sabiñánigo y el paso de Fiscal, que es muy estrecho, y que me dijeron que la carretera más cómoda y más ancha es la de desde Barbastro. La verdad es que lo agradezco mucho porque a mí las carreteras estrechas lo llevo bastante mal, me da bastante miedo y lo hubiera pasado bastante mal yendo por Fiscal. Os lo digo por si tenéis intención de hacer la ruta, pues que sepáis que llegar a Aínsa por Barbastro es la mejor opción a nivel de carretera, ¿eh? La otra la podéis hacer igual, pasan camiones y pasan caravanas y pasa de todo, pasan autocaravanas y pasa de todo, pero hay zonas muy estrechas que si te cruzas con un camión pues lo podéis pasar un poco mal. Y ya hemos llegado, el área está arriba de todo del pueblo, en el parking del castillo. Vaya vistas vamos a tener. En el mismo parking está el castillo y la oficina de turismo. Y esta es el área de autocaravanas de Aínsa. Hay sitio de sobras, estamos en Viernes Santo, época de mucho turismo de autocaravanas aquí. Y está todo esto, pero es que todo esto también son plazas. Es un parking, no se puede acampar. Y el precio son 8 euros 24 horas y 3 euros el turismo. Y ahora os cuento lo que me ha pasado, a ver si me podéis ayudar. Estamos aquí, entonces como no teníamos las 8 monedas de euro, pues hemos pagado a través de una aplicación que hay allí donde está aquella señora de la Noraca Azul. Ahí están los parquímetros. Pues hemos metido la matrícula, el modelo, en las observaciones hemos escrito que era una autocaravana y nada, igualmente nos ha cobrado 3 euros por 24 horas en lugar de los 8 euros al ser un vehículo vivienda. Estamos un poco preocupados por si nos multan, pero es que no había otra opción. No nos han cobrado los 8 euros porque no había ninguna opción en la app de pagar los 8 euros. Si creéis que está bien, ponedmelo en comentarios, por favor, que me quede tranquila. Y si no, pues ya veré a ver si encuentro a alguien, algún policía local o algo que me ayude. Ahora os voy a enseñar la zona de aguas. Las vistas son súper bonitas, ¿eh? Se ha dormido con estas montañitas nevadas desde mi habitación. Y el área está en el mismo castillo de Aínsa, allí es donde está, que aparte hay creperías, churrerías. De hecho ahora voy a comprar churritos para mis niños para merendar churros con chocolate. Y ahora cuando se vaya la autocaravana que está os enseño la zona de aguas. Pues me vais a perdonar porque creía que había grabado la zona de aguas del área y estaba tan extasiada con las montañicas que no la había grabado. Bueno, es esta, ¿eh? Está bastante bien, muy llanita, al lado de la zona de las caravanas, pero retirada. Y aquí tenemos la opción de hacer cambio de aguas, pero de pago, son 3 euros, ¿vale?
el que es, bueno, supongo que desaguar es gratis, evidentemente, es poner ahí la caravana y tirar del cacharro este para desaguar. Y aquí tenemos para limpiar el poti y las aguas, así que si la queréis hacer, pues son 3 euros más a partir de los 8 que se paga por entrar. Disculpadme porque no lo había grabado, lo pongo en otro vídeo ahora. Bueno, me acerco al castillo y a la salida del castillo, entrando por aquí, hay una churrería donde he fichado antes, que hay unos churritos, y voy a comprar la merienda para mi familia. No sé si veis la tormentota que está cayendo. Estoy caminando por la muralla del castillo. Es impresionante. Voy a subir por ahí. Madre mía, está empezando a llover. Pero me voy a bajar porque hay tormenta eléctrica. Se ve perfectamente la cortina de agua que viene y me pilla seguro. Es una preciosidad. Madre mía, la que me ha caído encima. Estaba grabando las cortinillas de agua que se veían a lo lejos y nada, o sea, tenía la autocaravana a 1 minuto andando, 2 minutos andando. Y me he puesto empapada. La cortinilla de agua ha resultado ser un telón de agua. Y nada, estamos aquí con las luces apagadas porque nos ha dado un poco de miedo, no sé si es correcto o no, y con unas luces que tenemos a pinas, así que esperaremos a que pase. ¡Qué emocionante! Bueno, y llegó el día de la actividad estrella de estas vacaciones. En ese coche va mi familia, espero que vuelvan enteros. Hemos venido a campo a hacer un rafting, bueno, ellos han venido, yo me tiré atrás porque me da pánico estas cosas. Y mirad, la furgo la tenemos allí aparcada y no podemos estar en un sitio más bonito. Ellos van a hacer el rafting, me han prometido que volverán de una pieza, así que estoy tranquila de aquella manera y me voy a tomar un cafelito y a tener mi momento madre. No me digáis que no es bonito. ¿Sales aquí? Y se ve el montañote al final. El lugar es súper bonito, creo que el río está por allí. Me he quedado un poco tocada porque viniendo por aquí se me ha cruzado una gatita negra preciosa y cuando me he acercado a darle un poco de pan porque estaba hambrienta, pero hambrienta, me he dado cuenta de que tenía una barriga, estaba preñadísima el animal. Deberíamos tomar conciencia. No es que en las ciudades lo hagamos mejor, no, lo que pasa es que en las ciudades el animal pobre que llega despistado dura 5 minutos porque lo mata el primer coche que se cruza. En las zonas rurales hay más animales porque el riesgo de que los mate un coche es inferior, evidentemente, no es por otra cosa, no es que seamos mejor en la ciudad ni mucho menos, pero sí que se debería tomar conciencia a nivel municipal de hacer campañas de esterilización de estos animales que viven aquí, porque realmente es desolador y es algo que por desgracia me encuentro mucho en todos los municipios que visitamos. Insisto, que no se enfade nadie, no me refiero a que en las ciudades lo hagamos mejor, simplemente que en las ciudades pues los pobres duran 3 minutos o menos lo que tardan en llegar un pobre animal despistado a una ciudad, pues el primer coche que pasa pues o los mata o si tienen suerte los coge una protectora. Pero de verdad que hago mucho turismo rural porque me encanta el turismo rural, pero me pongo mala, pero mala de verdad, con unas ganas de llorar increíbles.
cada vez que veo un pobre animal en el estado en que me he encontrado esa gatita. No la he grabado, espero que tenga suerte. Estaba enferma, tenía problemas de piel, no llevaba comida, le he dado un poco de pan que tenía del desayuno de mi hijo. Y nada, pues le deseo lo mejor a ese pobre animal, que dé a luz bien, que sus gatitos sobrevivan y que ella pueda conseguir comida a sus crías. Porque está claro que hay seres humanos maravillosos, llenos de empatía, pero no los suficientes, si no, pues no existirían estas injusticias. Esto es una muestra de la trombísima de agua que cayó ayer, que dicen que llegaron a haberse recogido unos 190 litros por metro cuadrado ayer en la tromba que nos cayó. Y nada, me he acercado al río, estoy haciendo tiempo. Por este río han bajado mi chico grande y mis chicos pequeños. Se lo tienen que estar pasando en grande. La cabeza es muy traicionera. Cuando te quedas en tierra, pues como que la película que te montas es diferente de la que cuando realmente vives. Pero bueno, estoy deseando ya que vengan, la verdad. La actividad que han hecho es con monitor, por supuesto, totalmente controlada, pero no, bueno, el factor naturaleza y río, pues es esto, es un río. Nos han dicho que estaba bien, que el circuito familiar normalmente baja con muy poca agua, está controlada por presas, el caudal del agua, pero es cierto que al llover tanto ayer, pues lo que era el circuito potente se ve que es muy potente y el familiar pues ha quedado impotente, pero bueno, son niños mayores, deportistas muy fuertes y van con su padre, o sea que eso me hace estar súper tranquila. Pero bueno, y el monitor me ha dicho que los primeros que cancelaban la actividad si no lo veían claro eran ellos. Pero bueno, no puedo evitar preocuparme. Es que los quiero mucho, la verdad. Bueno, pues ya he tenido mi momento madre. Voy a la Romerneta ya a preparar la comida porque van a venir muertos de hambre. Así que les voy a hacer un arrocito a la cubana o algo así que les gusta muy bien, que recarguen hidratos, que yo creo que van a venir bajitos de hidratos de carbono y van a necesitar energía. Última tarde, mañana ya volvemos. Me preparo. No queremos volver, nos estamos pasando muy bien. ¿No? No pueden turnar, Tenemos que volver, siempre un día antes para poder hacer lavadora, organizar la casa y tener un día también de relax. Pero no de mucha depre. Puede que nos quiten lo bailado, ¿no? Bueno, pues Hemos tomado contacto y hemos tomado muchas ideas para venir en verano, para huir del calor sofocante de Barcelona. Bueno, vamos a hacer el último paseíto. Ahora os enseñamos a Ilsa Levy. Buenos días, hoy es domingo, ¿qué día es del mes? Bueno, vamos para abajo, estamos en Aïnsa, vamos a ir al parking de abajo a limpiar ya, que ya empezamos el camino de vuelta. Qué pena. ¿Quieres decir algo, amor? ¿Tienes ganas de irte? Pues no, aunque nada. Llueva, pero... Aunque llueva. Estamos tan poco acostumbrados a ver llover en Barcelona que ha sido hasta guay, ¿no? Tanta agua. Y nada, vamos a limpiar el baño, ya sabéis, los que tenéis autocaravana ya sabéis que el último día hay que echar, son pocos metros, se limpia rápido, pero hay que limpiarla bien para que no haya sorpresas al llegar. Así que bueno, ya os explicaremos, tenemos 3 horas de camino hasta casa. Adiós Aïnsa, adiós Pirineo Aragonés, cariño. Fins una altra, hasta otra. Bueno, ya hemos limpiado la Romerneta aquí abajo en un parking. Hemos cogido un poco de agua para cocinar porque pararemos en Lleida a hacer la comida y ya con mucha pena, pero bueno, hay que volver un día antes para poder lavar la ropa, la poca que hemos manchado porque hemos ido haciendo lavanderías aquí. Y bueno, organizarnos un poco y tener también mañana el día un poco de relax. Esta es el área de autocaravanas de Tárrega. Hemos parado en ruta para comer y nada, hemos estado media hora. Tiene capacidad para las que veis, ¿vale? Y aquí está lo de las aguas, no tiene electricidad.
al fondo, está muy cerca del centro del municipio. Al fondo tenéis, bueno, al fondo andando 5 minutos, yo creo, no llegará a menos de 5 o 7 minutos, llegáis al centro. Si queréis disfrutar de esta ciudad, y aquí hay un parque infantil con pista de fútbol. Y bueno, la verdad es que está bien para un ratito, para pasar una noche o dos, está súper bien. Pues ya estamos llegando. Nos hemos traído la lluvia, Oski. Pues sí, pero aquí ya hacía falta. Aquí hacía falta, ahora no me pienso quejar. Si me mojo ahora acabando de recoger, pues nada, no pasa nada, que llueva mucho, que nos mojemos mucho. Hasta la próxima aventura.